Todos tenemos algo que contar. No importa qué tan reservado sea, siempre habrá un tema, un suceso, una historia, un sentimiento que tienes ganas de compartir con alguien. Todos tenemos algo que contar y en esta ocasión hablaremos de los berserkers, estos guerreros que incluso eran temidos por los vikingos. Veremos su historia, su verdadero origen, mitos y demás misterios que envuelven a estos personajes. Hola, bienvenido a Caso 65, me presento, yo soy Ray y a mi lado se encuentra mi fiel colega. Mi nombre es Javier, acomódate, vamos a comenzar. Muy bien, ¿qué te parece si hablamos sobre los berserkers? Fuera de lo que sabes de los vikingos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando digo vikingo? Como vikingo me viene a la mente un guerrero bárbaro, salvaje, sin escrúpulos o sin alguna ética moral a la cual seguir, solo siguiendo sus instintos de guerrero. Pues justo así los vikingos veían a los berserkers, como salvajes, gente primitiva y poco social, gruñendo y buscando terminar con todo usando sus propias manos. O al menos eso es lo que se nos ha hecho creer gracias a la cultura popular, ya que el misticismo que involucra a la mitología nórdica junto con su creciente fama, gracias a Thor, Loki, Odín, a lo que vemos en las películas de Marvel o como incluso en las series de Netflix, siendo el caso más popular la serie de Vikings, todo esto ha hecho que desviemos la mirada de lo que realmente, y lo digo con comillas muy marcadas, fueron los vikingos. Cabe decir que este apartado es un poco difícil de contar, porque realmente no hay algún relato de la época de los escandinavos, cuando comenzaron a ser reconocidos como cultura, porque los registros históricos plasmados de forma escrita fueron 200 años aproximadamente después de que empezaron a ser ya reconocidos como vikingos, o de los vikingos que nos imaginamos hoy en día, de tal cual registro día a día de esa época no existe. Todo fue registrado de lo que se acordaban 200 años atrás. Entonces imagínate, es como si te dijeran ahorita qué fue la Revolución Mexicana. Pero sin escritos, sin hechos ni nada, solo tendrías que buscar a tus abuelitos, a que ellos te contaran lo que sus abuelitos vivieron. Es algo que pues muy difícilmente se pueda recopilar de una manera verídica, o al menos fiel, sí, claro. Pero estaría bien definir a quién se les llama escandinavos. Por la zona en la que habitaban estos pueblos vikingos, actualmente se conoce como península escandinava a los países que están al norte de Alemania, por lo que hablamos de Suecia, Noruega y Dinamarca. Y también se incluyen los países nórdicos que son Finlandia e Islandia. Entonces vikingos es igual a nórdicos, es igual a escandinavos. Siempre que escuches cualquiera de los tres es lo mismo. Y habitaban los países que hoy conocemos como Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia. Todos esos países son los nórdicos o los vikingos o los escandinavos, es lo mismo. Entonces son al norte de Alemania. Continuando con la parte de la historia, es difícil de tener una exactitud de los hechos porque los vikingos no documentaban en escritos todo lo que pasaba con su cultura. Ellos intercambiaban su conocimiento a través de relatos, siempre contando historias conocidas como sagas. Entonces, por ejemplo, la saga de Javier sería toda tu historia. Y solo la pasaban de forma oral, por eso no documentaban nada. Los vikingos se centraban en viajar fuera de sus islas de origen, buscando lo que toda civilización quiere: un mejor lugar para vivir. Aquí, norte de Alemania, todo congelado básicamente. No tenían buenas cosechas, muy poca luz, incluso nacimientos, era muy difícil mantener ganado, mantener personas, era complicado. Sí, de hecho, pues obviamente no se alimentaban de frutas ni verduras. No, claro. Toda su alimentación era como de un tipo galletas. De raíces también, no sé, papas, cosas de... Tubérculos. Sí, entonces era muy difícil tener algo incluso fresco. Por ejemplo, el pescado, pues era de lo que conseguían ahí, no era algo realmente abundante, el tema de la comida o de un lugar próspero para vivir. Y algo en lo que concuerda la mayoría, si no es que todos de los historiadores enfocados en los pueblos vikingos, es que ellos no eran realmente lo que se muestra en la cultura popular. No eran unos salvajes, no eran guerreros magníficos y no eran sanguinarios saqueadores que llegaban a destruir reinos portando cascos con cuernos, siendo rubios y midiendo más de 2 metros de altura y gritando furiosamente a cada momento. O al menos no la gran mayoría, porque sí había.
De hecho, lo que conocemos de los vikingos pues eran estos pequeños grupos de expedición que iban y pues asaltaban, saqueaban, pero Claro. realmente no todos eran así. Eran más, o bueno, dentro de los mismos pueblos eran más como, se identificaban más como granjeros. Genial. Entonces se dedicaban más como a, precisamente como era muy difícil, era a lo que les entraban más atención. A la granja, a cultivar, que se mantuviera todo. Entonces, casi pueblo guerrero no eran todo el pueblo vikingo, sino que solo ciertos grupos. Digo, a comparativa, porque pues antes era más común guerras y todo, entonces... Sí, además, pues como dices, nos dicen vikingos y pensamos, todos son salvajes. Pero también como comentas, me imagino que se centraban en cuidar cultivos y ganado, porque como no sobrevivían, Claro. tenían que dedicarle todo el tiempo. Sí, claro, claro. Y casi toda esta realidad la sabemos gracias a los arqueólogos, quienes han reconstruido mucho del pasado de los vikingos explorando sus tumbas, encontrando restos de guerreros y descubriendo así que la mayoría de ellos eran enterrados con toda su armadura, con sus armas y alguna riqueza o posesión que tuvieran al momento de morir, en lugar de mandar en un barco en llamas el cuerpo de cada héroe caído o guerrero muerto en batalla. Como menciono, sí lo hacían, pero por ejemplo esto solo era con los líderes importantes, con ellos ya armaban algo grande, si no pues ni siquiera habría cosas que investigar, ¿no? Si a todos los quemaban así en barcos, pues era muy... Sí, hubieran desaparecido Sí, y ya. sí, claro, claro, no habría registro. Dentro de las tumbas que se han encontrado, todos los cascos son comunes, sin ningún añadido en particular como lo eran cuernos u otro tipo de decoración. De hecho, sería muy tonto que pues tener ese tipo de ornamentos porque ya te identificarían más fácil y pues se irían contra ti, ¿no? De hecho, estos descubrimientos abren un gran panorama que nos deja un gran área gris libre a la interpretación. Pues parece que la historia se desmienta a cada momento y todos los detalles que conocemos vagamente, como que eran un pueblo guerrero, eran enormes y rubios y su naturaleza salvaje siempre salía a relucir, pues claro, es lo más atractivo e interesante y es lo que se queda en el colectivo. Entonces eso nos deja con la duda de qué tanto era real entonces. Y hasta ahora hemos hablado de hechos que se pueden desmentir o hechos que pueden ser tomados como verdades a medias. Y si bien forman parte de la gran visión popular de los vikingos, el episodio de hoy lo queremos dedicar más que nada a la leyenda de los berserkers, porque si no podemos estar aquí todo el día hablando de vikingos y sus leyendas. Pero antes de continuar, ¿qué piensas de esta realidad versus ficción de los vikingos? ¿Esperabas tal vez algo más de este pueblo? La verdad, no. Desde hace tiempo tengo la perspectiva de que los vikingos en las historias o en los relatos, el malo siempre es el que trata de... el que llega, el nuevo. Siempre es la persona mala. Los vikingos, como dices, trataban de buscar un lugar mejor para vivir, porque es común que si te estás muriendo de frío en un lugar, quieras un lugar más cálido, más apto. Y pues las personas que vivían en esos lugares, que los veían llegar, no tenían sus costumbres, su religión y demás. Obviamente eran los malos para ellos. Pero los vikingos pues no eran malos, no eran bárbaros. Entonces, yo creo que está bien marcar ese punto en el que especificas cómo eran los vikingos, o al menos cómo se cree que eran, y no quedarnos o no dejar a la audiencia con el pensamiento común de que pues eran sanguinarios. Claro. Y de hecho también abrieron muchas redes de comercio. Ellos precisamente con esta necesidad de viajar se aventuraban más en el mar y es donde descubrían ciertos caminos para tomar y bueno, cosas un poco más específicas que nos podríamos pasar todo el día hablando, pero bueno, ¿qué te parece si empezamos de lleno con los berserker? Vamos. Desde el nombre comenzamos con un misterio, pues esta proviene de la unión de dos palabras. Es totalmente comprensible caer en malinterpretaciones debido a la traducción de estas. La palabra berserker, que en plural es berserkir, no es berserkers, es berserkir, puede ser dividida en ber, que se interpreta como oso o sin, de no tener, y la otra parte serk, que se interpreta como camisa o una especie de armadura. Así podemos decir que berserker es algo así como piel de oso, armadura de oso, sin camisa o sin armadura. Esto porque estos guerreros eran gente que portaba pieles de animales, especialmente de osos, que habían sido asesinados por sus propias manos, peleando sin armamento muy elaborado y sin protección en sus cuerpos. Eran unos salvajes a la hora de enfrentarse a sus enemigos.
Y esta es la parte donde te digo que los vikingos incluso veían a este tipo de personas como unos salvajes. O sea, los berserkir eran los verdaderos vikingos, por así decirlo. Los vikingos decían, no, esos están locos, esos son los vikingos de verdad. Sí, son los primos enfermitos. Sí, sí. Sí, claro, esos son los que tal vez impulsaron la leyenda de que eran unos salvajes. Esta gente parecía estar en un trance diferente al típico estado eufórico al que se puede entrar en una batalla, o al estado de ebriedad. Era un trance diferente que esto. Porque tú puedes estar emocionado, no sé, te vas a saltar y gritas, estás en un estado de ebriedad, también gritas, te alzas, pero ellos parecían estar en un trance diferente. Incluso creen que estas personas eran divinas porque ni el acero, las armas o siquiera el fuego podían dañarlos. Hasta este punto, ¿qué te parecen los berserkir, mi chavas? Con la perspectiva que tenía de los berserkir, ahora sé que se dice así en plural, es aún más impresionante escuchar de dónde viene la leyenda, porque yo tenía la perspectiva de juegos, de películas, donde es la persona que está por lo general al frente de las filas en una batalla y que, como comentas, no le hacen daño las armas. Es una persona sumamente difícil de vencer, si es que es posible vencerlas. Y es impresionante que, bueno, cómo lo tienen registrado, que usaban solo pieles de animales. Y no sé, me imagino en ese tiempo ver a un vato vestido con una piel de animal y decir, ya, ni modo, aquí me voy a morir. Porque me imagino el respeto o el miedo que imponían esas personas. Es impresionante escuchar de la leyenda misma. Sí, y de hecho eran no solo pieles de oso, a veces eran de jabalí o de lobo, porque eran los animales más comunes que se enfrentaban al bosque, ¿no? A la intemperie, y como también son animales que buscan alimento, pues era común que acudieran a las comunidades vikingas. Entonces pues era el animal más fuerte que se podían encontrar, ¿no? Pues obviamente un vikingo de 2 metros con piel de conejito, pues no sería tan sí, imponente, claro, como un lobo, un jabalí, un oso, algo ya más grande. Y es que esa es otra. Mencionabas que los portaban las pieles del animal que mataban con sus propias manos. Sí. O sea, si de por sí vamos a poner un jabalí, que creo que de los tres es como, digamos, el más tranquilo, que los jabalíes son salvajísimos. Sí, claro. Matarlo con las propias manos, es impresionante la habilidad de estos vatos. Claro, pero bueno, antes de seguir con especulaciones y entrar en muchas conclusiones, vamos a ver cómo era un ritual antes de la batalla para los berserkir. La hora de la batalla se aproxima. Odín ha cabalgado con su caballo Sleipnir, el caballo más veloz de todos, con sus 8 patas y sacando espuma roja que cae sobre la tierra de Midgard, que es el nombre que recibe nuestro mundo. Y de la espuma que cae brota un hongo que brindará la furia y fuerza suficiente para que acabes con todos tus enemigos. Se dice que los berserkir, para entrar en su modo de furia llamado Berserkergang, y para recibir el poder de Odín, consumían un hongo que hoy en día se pone mucho en tela de juicio, pero del que vamos a hablar más adelante. El hongo, de eso lo dejamos un poquito para más adelante. Después de consumir este hongo, entraban en un estado de cólera, furia, ira, un trance divino donde Odín les prestaba su fuerza descomunal. Mordían escudos, se quitaban las armaduras e iban sin protección de la cintura para arriba. Algunos usaban pieles de animal como osos, lobos y jabalís. Eran puestos hasta el frente de las líneas, mordían los escudos antes del enfrentamiento y se llenaban de runas que los ayudarían en batalla, intimidando a la mayoría de sus enemigos y amigos. En el enfrentamiento eran brutales, casi no sangraban al corte de las espadas, gritaban y no temían al enemigo y mucho menos a la muerte. Los berserkir fueron la élite en el campo de batalla. Un guerrero berserker era una gran guardia de protección para cualquier gobernante, pues su fuerza y fama los precedía. Y aunque no siempre estuvieran en su conocido trance, se les trataba como si fueran guerreros a los que Odín elegía para brindarles una fuerza colosal a cambio de su adoración. Era común que los guerreros fueran solicitados en cualquier batalla para inclinar la balanza a su favor, estando posicionados como personas de gran valor dentro de la comunidad de los vikingos, al menos en su inicio.
Su origen se relata en una entrada de la Yngling Saga, o sea, la historia Yngling. Es un escrito donde se menciona que los hombres de Odín se precipitaban sin armadura, eran tan locos como perros o lobos, mordían sus escudos y eran fuertes como osos o bueyes salvajes. Mataban gente de un golpe y no los podía vencer el fuego ni el hierro. Esto en la Yngling Saga. Y de hecho, esta entrada de la Yngling Saga también puede estar sujeta a formar parte de una leyenda, pues en este escrito se relata la llegada de los dioses a Escandinavia y cómo se desarrolla la historia hasta llegar a los antiguos reyes noruegos, o sea, a reyes que sí existieron. En este relato solo se platica la introducción a un compendio más grande de sagas que cuentan la historia de estos reyes, y en estas hazañas se encuentra la leyenda del famoso Beowulf, que se enfrenta a un atemorizante dragón, del que pues no platicamos más porque podría ser mucho material para otro episodio, pero de entrada caemos tal vez en una tendencia de los episodios que hemos visto que surge de algo, de esta combinación de dioses con algo que ya es real, que sí existe. La Yngling Saga es de cómo los dioses llegaron a Escandinavia y después, a lo largo de toda la Yngling Saga, de este compendio de historias también, llegan a tal punto que ya se platica de reyes que sí existieron. Y a partir de aquí, pues en todas esas historias narran el día a día tal vez de la cultura vikinga, es decir, si lo podemos ver de una manera. Pero posicionándonos en un contexto más realista, se podría decir que el berserker más famoso fue uno del que no se menciona el nombre, pero que peleó en la batalla de Stamford Bridge. Esta ya documentada y bien. La batalla de Stamford Bridge es la batalla que supone el fin a la era de los vikingos. Ocurriendo en la localidad inglesa del mismo nombre, Stamford, a finales del año 1066. La batalla no es de relevancia para este episodio, pero a manera de resumen, después de morir el rey conocido como Eduardo el Confesor, el trono fue disputado por 4 posibles aspirantes. Guillermo de Normandía, a quien se le habría prometido el reino, pero al final lo traicionaron y no se lo iban a dar a él. Harold Godwinson, que es cuñado del rey y a quien se le cedió, digamos, legalmente para él sí era. Tostig Godwinson, que es, perdón por mi pronunciación, Tostig Godwinson, que es hermano del rey Harold y buscaba la corona para sí, o sea, era el primero al que le habían dicho, la corona es para ti, pero solo prometida, o sea, como que se lo dijeron, pero no se la dieron. Ese es Guillermo de Normandía. Está Harold, que es el compa del rey, y que a él legalmente sí se lo dieron. Está el hermano de Harold, que se llama Tostig, que él le tenía envidia a su hermano y él quería el reino. Y la cuarta persona que entra en la disputa es Harald de Noruega, quien hizo un pacto con Tostig, o sea, con el hermano que quería la corona para sí, para repartirse el reino. O sea, era como la batalla de 4 personas por el reino. Te digo, es un poco enredado, entonces mejor no vamos a entrar en mucho detalle. Pero entre las campañas para derrotar a Harold Godwinson, quien sería el rey legítimo, se iba a planear una emboscada para interceptar a su hermano y a su aliado. Se enfrentaron los ejércitos de Harold contra el de Tostig y Harald. Tostig y Harald en este caso son el equipo vikingo. Tras una larga batalla, Harald es impactado por una flecha en el cuello y tras la frase «Es solo una pequeña flecha, pero está cumpliendo su trabajo», el líder del ejército vikingo muere y así el ejército cae tras el cansancio y falta de organización. El resto se rindió ante el ejército de Harold, conocido como los sajones. Pero antes de la caída, en el puente de Stamford, un solo hombre acababa con los hombres de Harold, acabando con al menos 40 enemigos sajones y deteniéndose solo ante las lanzas que arrojaban desde lejos. Este berserker llenó de miedo por un momento el cuerpo de todo soldado sajón que lo viera en ese estado de furia desenfrenada y fuerza divina. Esto es un hecho histórico contado como el fin de la era vikinga, pero haciendo gala de su fama, dejando una marca que hasta el día de hoy permanece. Entonces digamos que el ejército de los sajones era al amigo del rey, al que sí le iban a dejar el reino, y el ejército vikingo era hermano, el que se alió con Harald. Uh-huh. De hecho, Harald es Harald Fairhair, que así como dato curioso es el que aparece en la serie de Vikings. Uh-huh. Digo, representado de una manera muy diferente, pero se supone que es este personaje. Pero sí, así es como
Fue De el fin hecho, de los vikingos. Como otro dato curioso, el término anglosajón, de donde vienen todas las palabras y demás, es de los sajones y de los ingleses. Los vikingos tienen más presencia en el idioma español e inglés que cualquier otra civilización. Es lo que mencionamos, abrieron muchas redes de comercio. Exacto. ¿Cuántos idiomas no hablaban los vikingos para comerciar? Entonces son un punto angular que dista mucho de esta visión que nos quedamos, que es lo del un guerrero o alguien temerario, que tal vez sí eran así, pero si vemos el otro lado, en el que realmente han impactado en el mundo, es mucho más grande. Sí, claro. Y eso ya es mucho decir. Y recordemos que lamentablemente las sagas fueron registradas de una forma escrita unos 200 años después del auge del pueblo vikingo, del cual casi todo su conocimiento y registro se pasaba a través de las sagas habladas, a manera de historias en hogueras o en los grandes salones. No se puede saber a ciencia cierta qué tantas leyendas pudieron ser reflejo de las acciones de este pueblo, o cómo fue que surgió la idea de que un hombre como Beowulf se enfrentara a un dragón. Pero sí hay registro de que los Berserkir existieron, aunque tal vez no eran tratados de la forma en la que imaginábamos. Un grupo poderoso sin duda, un grupo de guerreros que incluso se enlazaban con leyendas de su mitología, con el hecho de que su fuerza viene del caballo de Odín directamente. Antes de seguir hablando de aspectos de estos guerreros, ¿hay algo que quieres compartir, mi chaps? ¿Algo de esta ideología general de los Berserkers? ¿Cómo los has estado viendo? ¿Qué tal te parece su avance? Esta persona que mató a 40 sajones y solo lo detuvieron a distancia. Pues ahí se ve la diferencia, o se ve, digamos, poder, por decir algo, que manejaban estas personas. O sea, y es que solo ponte a pensar. La época, que el arma, digamos, más avanzada que había era el arco y flecha, porque te permitía atacar a un enemigo a distancias largas. Entonces, pongámonos en esa perspectiva, en ese contexto, que solo exista espadas, arco, flecha y lanza. ¿Te pondrías al frente de la fila de las batallas sin armadura de la cintura para arriba, sin temer que te maten? Obviamente no. Y que estos vatos lo hicieran, obviamente intimidaba. O sea, ¿Qué tipo de historias dirían los que sobrevivieron a eso? Había un demonio en el puente. exactamente. Dudo mucho que los consideraran humanos. Yo creo que inventaron un montón de historias de lograron domar un oso, bajó Odín mismo a la batalla. Historias increíbles se tuvieron que haber contado en esas sagas habladas. Sí, no, domaron y rasuraron a un oso y eso fue el que estaba peleando. Sí, claro, exacto. Claro. Sí, es demasiado interesante y lo mejor es que pues sí está registrado, ¿no? O sea, ya es un hecho histórico que del el puente de Stanford, de la pelea de estos 4 aspirantes al trono. Y pues es lo que es un reflejo que hasta el día de hoy impacta, ¿no? Como mencionas tú, el idioma, los lenguajes, es algo que pues pasó. Que, por cierto, de algo de una batalla, o sea, de algo tan... Ajá, algo, bueno, qué malo, ¿no? Pero algo tan cotidiano como una batalla. Sí, claro. Pero también me parece muy triste que sea ese el punto como marcado del fin de los vikingos. Como... Es que imagínate, o sea, si eso tenemos registrado de los Berserkir, ya así bien escrito, registrado y demás, como decías, lo que no se habrá contado en las sagas. Claro. Cuando se reunían, platicaban sobre las batallas, todas esas historias que se perdieron, me parece increíble. Y aparte que tanto se pudo haber pasado, tal vez generacional, ¿no? Porque bueno, muchos historiadores dicen que los vikingos no eran tan altos como todos 2 metros, pues no, o sea, tal vez eran un promedio y pues también al paso del tiempo nos hemos hecho más altos, entonces tal vez eran de una estatura diferente. Pero si eran guerreros tan grandes, tal vez su genética se pasó de generación en generación, o sea, tal vez eran
quién sabe de tantos años cuántos berserkir, qué tanto perfeccionaron tal vez ciertos modos de pelea, qué tanto incursionaron, qué tanto comieron, qué tanto hicieron. Es impresionante. Y es que también está este lado de los vikingos que a lo mejor no muchos conocen, que no solo eran vatos que llegaban y atacaban, tenían estrategias, sabían cómo pelear y como dices, ¿cuántos años pasaron para perfeccionar eso? Y también por esta necesidad, ¿no? De que ellos eran los invasores, pues se tenían que estar siempre a la defensiva, siempre la mente funcionando, trabajando, tal vez lo que hoy conocemos como ingeniería, ¿no? De cómo hacer los barcos, cómo hacer las armas, porque también algo que no se toma en cuenta es que el metal tampoco era algo muy fácil de conseguir en esas zonas y no era un metal de calidad o tan puro como el que se conoce en otras zonas, ¿no? Entonces no eran espadas las más filosas. Los ingleses, en este caso, los alemanes, pues tenían mejores armaduras, mejores condiciones. Y para que llegaran a tanto y usando guerreros así de locos sin armaduras, pues su reputación los precede, ¿no? Claro, o sea, tienen fundamentos del por qué quedaron tan marcados en la historia. Claro. Pero bueno, te voy a seguir platicando de los berserkir, pero ahora fuera del campo de batalla. Fuera de la leyenda y perdiendo un poco el glamour, tenemos que decir que estos guerreros no abundaban en el campo de batalla. A lo mucho eran unos 10 individuos, o 12 según algunas sagas, que servían como guardia personal del rey. De hecho, en la Yngling saga se dice que todos los reyes, o los jarls, o los cabecillas de regiones, siempre deben de tener 12 berserkir, una como guardia, sus guaruras, por así decirlo. Eran pocos, ya que gracias a su estado alterado, se podía dar el caso de que no distinguieran al enemigo y atacasen a cualquiera que tuviesen delante de ellos. Al paso del tiempo, también se dice que estos guerreros entraban en tal trance que en los ataques por mar saltaban antes de los barcos llamados drácar y se ahogaban rápidamente. Entonces, antes de la batalla, pues era muy común que un berserker pues, ya esté muerto ahí flotando. También se decía que algunas sustancias que consumían podían darles una especie de taquicardia y fulminarlos casi al término de cada batalla. Como en su estado ya de relajación sí, están claro, calmando taquicardia, fulminados. Caen ya prácticamente muertos. Sigue siendo un método que no todos quisieran intentar. El consumo de las sustancias antes de la batalla se fue dejando solo para estos guerreros que serían capaces de aguantar suficientes batallas como berserkir. Pero esto también tenía repercusiones en las situaciones cotidianas de los vikingos. Fuera del campo de batalla, los berserkir tenían que regresar a casa y ser miembros de una sociedad. Al inicio eran guardias reales, temerarios guerreros que protegían a su señor, y era la imagen que tenemos de los caballeros honorables que darían la vida por su señor. Al inicio. Pero al pasar del tiempo, se cree que los berserkir llegaron a sufrir traumas parecidos a lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno del cual no te puedes recuperar después de presenciar un hecho o evento atemorizante. En su momento, se decía que quedaban locos y ya no lograban adaptarse tan bien a la sociedad, durmiendo en las calles, embriagándose y aterrando a la gente del lugar, gritando y quedando como un animal salvaje. Así los berserkir pasaron a ser vistos como la escoria de la sociedad, pero la salvación durante las batallas siendo una maldición, pues la guerra y las batallas les habían dado y quitado todo, pero a su vez también era su único motivo para vivir. ¿Qué piensas de esto, Chaps? ¿Qué tienes que decir sobre este cambio de glorificar a alguien y al pasar del tiempo de alguien tan idealizado ya lo tienes como alguien, la basura, la escoria de la sociedad? ¿Qué tienes que decir de esto? Es como tal vez lo parecido a los veteranos de guerra que ya quedan tocados, el estrés postraumático. ¿Qué tienes que decir de que ahora son odiados en la sociedad normal? Pues qué triste. Porque, pues como dices, podría ser comparado con los veteranos de guerra, que la gran mayoría sufre de estrés postraumático, quedan pues realmente afectados, dañados por lo que viven o vivieron en la guerra, en las batallas. Y por ejemplo, en este caso los berserkir, al estar en ese estado como de trance de las sustancias, posiblemente uno pensaría que no se daba cuenta de las cosas, porque
pues dices que confundían al enemigo con sus amigos, unos ahogados en el mar. Entonces podríamos pensar, bueno, pero no tenía noción de lo que estaba haciendo ni viendo. Pero eso queda tan grabado en el subconsciente que llegaba a afectarlos sin que ellos se dieran cuenta. Y otro dato curioso de los vikingos, y de hecho lo podemos ver en la película de Cómo entrenar a tu dragón, en la primera, cuando Estoico, el líder, dice que si alguien le hubiera dicho que su hijo se iba a convertir en el mejor vikingo o cazador de dragones, lo iba a atar a un barco, al mástil de un barco, y dejarlo en el mar por miedo a la demencia. Y es que los vikingos creían que la demencia era una enfermedad que se pasaba y que era contagiosa. Por eso también yo creo que los consideraban como escoria a los berserkir, porque estaban enfermos, literal. Bueno, para ellos literalmente, pero era su miedo también. Y aparte esto de que era su regalo y su maldición, como si te va a tratar como una escoria en la sociedad, pero saben que los necesitan. Claro. Y por eso se quedan ahí, es como tal vez un mal necesario. Eso iba a decir, es el mal necesario de ellos, porque saben que uno solo puede matar a 40 del otro bando y con 10 podrían acabar con legiones. Pero ya regresando a la sociedad, es bastante triste que los hayan tratado como la escoria, como lo peor. Sí, y es triste porque también, digo, también saliéndome un poquito del tema, pero es como los matachines aquí en México, que antes eran idolatrados, eran divinos, eran personas pues divinas que pues tal vez gracias a la llegada de la religión católica se ha perdido un poco y hoy en día ya te los encuentras pidiendo limosnas ahí en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces pues también se me hace triste que les haya pasado esto, que al inicio eran gente bendita con la fuerza de Odín. Hay una leyenda incluso de ellos que se refleja en la vida real y después lo tratas como el loquito del centro. Exactamente. Es bastante triste Pues me imagino que también, como dices, que los ponían a prueba porque no todos podían ser berserkir o podían ser un berserker. Porque a final de cuentas no eran médicos y pues ya lo vimos, taquicardias y demás. Me imagino que había muchos prospectos, pero solo unos cuantos lograban pasar las pruebas. Y aún así, ellos sabiendo que ponían en riesgo su salud, que podían morir tras cualquier batalla, que podría ser su última batalla, yo creo que morían también por la tristeza de saber que su sociedad los veían como lo más bajo. Claro. Y de hecho, ahora que llegamos a este punto, vamos a indagar un poco más a qué era aquello que consumían los berserkir para entrar en trance. Y bueno, aquí hay dos caminos que vamos a seguir. Uno, se alimentaban de un hongo alucinógeno o de algún consumible alucinógeno. Y dos, en realidad no consumían nada. En el primer camino existe la duda de qué tipo de hongo consumían. Se cree que puede ser la Amanita muscaria, que es un hongo que consumían en un brebaje y que empezaba a hacer efecto en el cuerpo después de la ingesta en un periodo que iba de los 20 a los 180 minutos. Los efectos secundarios tras su consumo son mareos, vértigos, ataxia, que es la falta de coordinación en movimientos voluntarios, algo como querer lanzar un objeto y terminar tirando todo porque no puedes controlar tus impulsos, o mover la mano izquierda para arriba pero la mueves para abajo. La ataxia es que no controlas tus movimientos. También hay convulsiones, euforia, alteraciones de la conducta y alucinaciones. Como se puede intuir, no parece muy práctico que un guerrero legendario se desempeñara de tal forma en el campo de batalla, lleno de movimientos erráticos y al azar y con fallas en el sistema digestivo. Así es como se abren las demás posibilidades y como se cree que ingerían algo diferente o tal cual no ingerían nada. Se cree que en lugar de la Amanita muscaria tomaban una planta llamada, perdón por mi pronunciación, Hyoscyamus niger, o mejor conocida como beleño negro. La forma en la que se cree que la ingerían era diluida en cerveza, brindando un efecto en quien lo consume de extrema ligereza y que acaba creyendo que se eleva por los aires. Cabe destacar que el beleño negro se usaba en brebajes y fue posteriormente asociado con brujería en la época medieval. Aquí te fallo con la exactitud de los años porque pues muchas fuentes dicen la época medieval,
pero la época medieval abarca del año 476 al 1492, entonces no hay tal cual un año, pero no estoy seguro de qué año, pero fue en la época medieval en la que después se asoció el beleño negro con la brujería. Esta planta cuenta con alcaloides tropánicos como la escopolomania, isociamina y atropina. Estas sustancias son conocidas por reducir el dolor y brindan capacidades hipnóticas. El consumo del beleño negro también puede causar una baja en la tensión, por lo que el sangrado al recibir una herida pues no sería tanto como si no la consumieras. Claro. Pero existe un punto donde se señala que todo esto no tiene sentido, pues no es tan razonable que estos fueran guerreros tan temibles si solo anduvieran intoxicados y ya. Se cree que solo se hacía un ritual donde con palabras y gracias a la adrenalina de empezar una batalla, los berserkers se llenarían de ánimos y la lucha se desempeñaría de esa manera. A mi parecer, se me hace más creíble que sí hubiese existido un tipo de brebaje que ocasionara cierta alucinación en estos guerreros, pues hay sagas y relatos que expresan eso, condiciones en las que sería más factible que los berserkers entraran en un trance y que esto los orillara, por ejemplo, a quitarse la armadura, a no tener sensación de peligro, a la muerte, a actuar como con rabia, con ira, con cólera y sentir que estaban siendo bendecidos con el poder de los dioses. No puedo decir bajo qué efecto, porque soy un total ignorante, pero creo que sí existió el consumo de algo, porque si se tratase de un simple ritual de dar ánimos, entonces muchos más vikingos y guerreros entrarían en este Berserker Gang y no serían tela de tanto misterio como hoy en día. ¿Tú qué piensas? ¿Es una invención de todo esto, lo del ritual, los brebajes? ¿Realmente crees que había algo más tradicional en la figura de los Berserkir? ¿O crees que todo es exageración y solo era gente demasiado eufórica por pelear? Yo concuerdo contigo porque, en primera, como dices, cualquier vikingo pudo haber entrado al Berserker Gang y, bueno, recordemos su alimentación, que se alimentaban de plantas y hierbas que encontraban por ahí. Entonces, me parece más lógico y más factible que hayan tomado algún tipo de brebaje, alguna hierba en la cerveza, porque me imagino, eso sí es verdad, que se alimentaban sobre todo de cerveza. Además, me parece un poco gracioso que se piense que un coaching de vida les hable antes de la batalla para darle ánimo. Por muy buen speech que tenga o buen, no sé... Sí, liderazgo, exacto, carisma, sí. O potencia para sí, claro, animar a las personas. Yo creo que en algún momento de la batalla el vato se pone a pensar, pues tengo familia en mi casa, no me puedo morir, ¿no? Entonces ese estado de euforia, de ira, de cólera, en algún momento bajaría. Si solo hubiera sido alguna charla o alguna motivación. Entonces voy más a que si era un brebaje. Yo igual te digo, no sé con exactitud qué hongos había en esa época, que tanto ha cambiado con hoy en día, la verdad no conozco nada. Sería solo ponerme a fantasear. Pero yo también creo que si después en la historia evoluciona a tal punto que ya ciertas cosas se siguieron usando para brujería, ese tipo de cosas místicas, yo creo que sí hay una tendencia a que algo había ahí que tomaban. Yo creo que también influye mucho tal vez la lealtad, ¿no? O sea, tal vez eso, si ves que pierdes, pues ya tampoco le haces gran cosa por seguir peleando. Pero recordemos que en esta de Stamford Bridge ya habían perdido, o sea, ya habían matado al jefe a todos. Y este Berserker siguió hasta que lo mataron. Exacto. Entonces, sí se me hace curioso que haya personas, digo, también entendible que no estén en las mejores condiciones para pelear. Pero pues cuántas veces no hemos escuchado que también usan drogas en los ejércitos o algo para pues mantener la mente despejada, no pensar en el miedo, no pensar en el dolor. Entonces no creo que sea algo tan alejado que sí hayan consumido algún tipo de cosas. Claro, además como dices, en la saga se mencionaban que ganan pues los que relataban las sagas con decir que tomaban algo. Yo creo que incluso si omitían esa parte, más vikingos estarían como apuntados a ser Berserkir. Además, como sabemos,
la gran mayoría de religiones prohíbe lo que no le agrada. Entonces, como mencionas, la Edad Media, si se prohibió ese brebaje, bueno, esa planta, era por algo, no era solo porque sí, sino porque sí tenía ciertos efectos que podían ser similares a estos berserker. Y la verdad, si nos ponemos a pensar, es normal que nos quedemos con lo más fantástico e interesante, que cascos con cuernos, ritos funerarios extravagantes, guerreros invencibles. Claro, es lo que está fuera de la comprensión y es lo que buscamos resolver o develar. Pues algo que también entra en conflicto es la parte de los dioses, a quienes rendían tributo, y lo que mencionas, no sé, con la religión. Pues a veces se adoraba a Odín como dios supremo, otras veces se adoraba a Tyr, otras tantas se decía que Odín era el dios de la guerra, otras se decía que Tyr era el dios de la guerra. Hay demasiadas áreas grises dentro de la mitología nórdica, porque sus registros históricos eran pasados de generación en generación por medio del habla. Entonces aquí se pierde mucho, porque por medio de las historias se queda precisamente en eso, en mitos. Y claro que se cuentan con registros de las sagas donde se mencionan a sus deidades y la forma en que vivían la religión y su vida cotidiana, pero la incertidumbre siempre va a existir. Con esto no quiero decir que todo sea falso y que no valga la pena investigar, pues siempre nos podemos intentar acercar lo más parecido a lo que fue la realidad. Pero siempre debemos recordar que el cielo que observamos hoy no es el mismo que hace 1000 años, y la percepción de la realidad siempre está en constante evolución. Y ahora sí, ¿qué te parecieron los Berserker Chaps? ¿Algún pensamiento final que quieras aportar? Pues simplemente que siento aún más respeto por los Berserker. Me daré miedo encontrarme uno. Digo, si hubiera estado en esa época... ¿Ahorita también? Claro, sí. Si me dicen que hay alguno, obvio me da miedo. Pero si me hubiera tocado pelear en alguna batalla, fijo, preguntaría, ¿va a haber Berserker o no? Sí, claro. Para no presentarme. Sí, claro, porque claro, no inventes la furia de estos guerreros. E insisto, me parece bastante triste que fueran los excluidos, los apestados de la sociedad, mientras que tuvieron que haber sido los más, bueno, no los más, pero sí, pues, como recibir ciertas atenciones, como los veteranos de guerra, que claro. Tienen lugares especiales para ellos. Un día para ellos también. Exactamente. Sí, claro, y pues sí, se me hace curioso que también, como mencionabas, todo es parte de estrategia, ¿no? O sea, eran 12 porque tal vez el Berserker número 13 ya alocaba a los demás, no sé. Entonces como que esa evolución de ver cómo a todo lo presentaban en las sagas de una manera tan épica, tan honorable también, que siempre los 12 guerreros, que también, como dato curioso, mientras estaba investigando, se me hizo curioso que también hubiera 2 apóstoles, tal vez... los 12 caballeros de la mesa redonda. Claro, entonces tal vez hay algo, tal vez hay que falta unir, ajá, que es lo que jamás me deja de impresionar, cómo todo se puede conectar de una manera que no respeta ni tiempo, ni lugar geográfico, ni nada. Entonces eso se me hace muy interesante. Y como siempre, una última cosa antes de terminar el episodio. Si te gusta el intro y el outro de estos episodios, te recuerdo que esto es obra de Jaures Music, un productor y DJ con pura obra maestra en cada una de sus cuentas que sube. En Instagram lo puedes encontrar como Jaures Music, HAURESMUSIC. En serio, revisa todo lo que sube porque realmente vale la pena escuchar cada una de sus obras. Y de hecho, como dato extra y como regalo a todos aquellos que se quedan hasta los minutos finales de este programa, te voy a contar cómo es que se empezó a creer que los vikingos usaban cascos con cuernos. Se cuenta que Ragnar Lodbrok, y sí existió, ese famoso vikingo del que muchas series y programas hablaban, es un hecho, sí existió. Cuando Ragnar era joven, acudió a la granja de uno de los líderes del lugar donde vivía, planeando un festejo importante. Todos aquellos quienes acudían a la granja llevaban regalos para el anfitrión. Aquí se tenía como que una costumbre de que tú dabas un regalo e ibas a recibir un regalo del anfitrión. Entonces, pues, si llevabas uno, te llevabas uno, ¿no? Como una especie de trueque, pero de algo, un regalo importante. El regalo de Ragnar
fue un cuerno para beber. Un cuerno que había estado en su casa por muchas generaciones siendo robado, encontrado y pasado por infinidad de manos, desconociendo el origen de este, pero siendo seguro que se robó de algún tesoro mucho, mucho tiempo atrás. Este cuerno tenía decorados de oro y joyas, pero lo interesante es que en estos grabados de oro había una representación de gente en una especie de ritual donde la mayoría de ellos era representada con cuernos en la cabeza. Así se creía que esta gente, al portar tesoros similares, usaban cuernos en su cabeza. Los historiadores los encontraban y decían, mira, puede que los vikingos usaban cascos con cuernos o algo. Sí. ¿Cómo ves? ¡Wow! Pues en primera me fascina saber que un personaje, o sea, sabía que Ragnar Lodbrok había existido, que creen que es descendiente de Odín. Me fascina saber que pues, son reales, que sí existieron. Pero no sabía lo de los cascos. Y pues es como cualquier otra cosa que encuentran los historiadores, que encuentran mucho en común y suponen algo, que muchas veces no es la verdad o no es lo más acertado. Sí, y como este pueblo, no todos, pero sí era un pueblo que también llegó a saquear, quién sabe de qué pueblo anterior habría saqueado ese tesoro. Exacto. Porque como te mencioné, ellos no eran conocidos por trabajar también el metal. Entonces, oro, joyas, grabado, tuvo que ser robado de algún lado. Sí, porque, digamos, si no trabajaban bien el metal, mucho menos trabajaban bien la decoración de sus espadas. O sea, no le ponían incrustaciones de rubí, diamantes. Dudo mucho que los hayan tenido naturales. Obviamente los tenían saqueados. Entonces, este cuerno, me imagino, representaba alguna civilización, algún pueblo que a lo mejor sí usaba cascos con cuernos. Pero pues no se tiene registro de ellos. Pero parece interesante que de ahí ya, pues imágenes que hasta el día de hoy perduran, ¿no? Cascos con cuernos vikingos. Sí, se tiene la leyenda. Pero bueno, antes de despedirnos, quisiera comentar que si te interesó algo de lo que dijimos al inicio, pero que no profundizamos como los ritos funerarios, el modo de vida de los vikingos, o entrando un poco más en su mitología y cómo incluían esto en su vida cotidiana, te pido de favor que nos lo hagas saber para traer todo esto en próximos episodios. Nos puedes contactar en nuestras redes sociales sin ningún problema para sugerencias. Esto fue nuestro episodio número 4. ¿Qué te pareció este programa? Ayúdanos a compartirlo si crees que vale la pena y si quieres seguir escuchando temas de este estilo. Síguenos en esta plataforma en la que nos estás escuchando ahora mismo y recuerda que a mí me encuentras en Instagram como Reinhard-Ulveblod y si tienes algo interesante que contarme por allá, soy todo oídos. A mí me encuentran como Chaps Mora en Instagram y si quieren pasar a mencionar algo de los capítulos, algún tema interesante o que les parece interesante, no duden en enviarnos sus sugerencias a cualquiera de los dos y pues estamos en contacto. Esto fue Caso 65. Cuidado con lo que te tomas porque te puedes transformar en un berserker y nos escuchamos en otro episodio. Hasta luego.